Vamos a dar entonces inicio a nuestra sesión de formación más allá de la búsqueda básica, uso de palabras clave y ecuaciones de búsqueda. Esta es una sesión que tenemos especialmente preparada para la SPOL y es un gran gusto para nosotros acompañarlos en este espacio. Como siempre, los invitamos a que esta sea una sesión donde podamos interactuar. La idea es que ustedes también de manera muy atenta nos vayan interactuando a través de las diferentes formas que justo les voy a contar en este momento un poco sobre ellas. Ustedes en la parte superior ubican la opción del chat. Por allí nos pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios y las inquietudes que vayan teniendo a lo largo del espacio, porque la idea es que podamos aprovechar también esta horita que vamos a tener de sesión para resolver todas esas inquietudes que ustedes puedan tener sobre el uso de Scopus, especialmente sobre esta temática que vamos a ver el día de hoy, que es uso de palabras claves y ecuaciones de búsqueda. También al lado del chat ustedes van a encontrar la opción del PIR. Allí vamos a ir dejando las preguntas que ustedes tienen de una manera un poco más organizada para nosotros también ir abordándolas a lo largo del espacio. Durante la sesión ustedes van a tener sus micrófonos deshabilitados, esto para evitar interferencias de ruido, para que de pronto no se nos vaya a activar el micrófono por algún error que de pronto presentemos. Entonces la idea es que ustedes también en la parte superior vamos a ubicar una manito que dice participar. Si ustedes desean hacer el comentario o hacer su pregunta más fácil a través de sus micrófonos, vamos a levantar la manito. Nosotros con esto sabemos que ustedes quieren intervenir en el espacio y les podemos habilitar sus micrófonos sin ningún problema. También vamos a encontrar un icono que dice, es una carita feliz, dice reaccionar. Les voy a pedir que si en este momento ustedes me escuchan claro, me escuchan fuerte, nos den por allí una reacción, una manito arriba, un corazón. Les agradeceríamos mucho. Alexandra, Damaris, Rosa, Antonio por acá también nos va dando su reacción. Les agradecemos mucho. La idea es que a través de estas reacciones nos podamos comunicar un poco durante la sesión. André les va a estar preguntando si todo está claro hasta el momento, si todo va bien, si todavía están conectados con nosotros. Entonces simplemente vamos a dar una reacción, una manito, un corazón, lo que ustedes deseen. Con esto entonces voy a mostrar un poco la ruta de acceso. Yo no tengo un usuario de las POL, pero Rosa nos acaba de dejar el enlace a través del chat. Entonces, simplemente ustedes, esta es la interfaz a la cual van a llegar, muy importante para evitar inconvenientes de acceso a los recursos digitales. Les pedimos que utilicen el enlace que nos acabaron de compartir en el chat para que de pronto no nos vayamos a ver enfrentados a dificultades al momento de acceder y que de pronto no podamos aprovechar el recurso al no poder ingresar a él. Entonces, esta es la pantalla que ustedes tienen habilitada. Por acá ustedes van a tener un usuario y una contraseña que les provee la SPOL. Si tienen preguntas frente a este usuario, frente a esta contraseña, porque de pronto se nos olvidó la contraseña, además, les vamos a pedir que se dirijan al equipo de biblioteca para que ellos justamente los puedan apoyar en este proceso. Y ya al ingresar dentro de la plataforma, ustedes van a poder tener acceso a los recursos que tiene suscritos la institución. Con eso entonces le voy a dar el paso a Andrea Gómez, nuestra directora de soluciones en investigación en Publiciencia, quienes somos los proveedores de este recurso para la institución. Voy a estar muy pendiente de ustedes a través del chat. Aprovechemos al máximo, aprovechemos que somos pocos para que ustedes también puedan interactuar con nosotros y que nosotros podamos conocer también las preguntas o comentarios que ustedes tengan por hacernos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente y voy a estar muy pendiente de ustedes en el chat. Adelante, Andrea. Bueno, Caro, muchísimas gracias justo por la bienvenida. Entonces, el objetivo es que podamos avanzar con esta identificación o más que identificación es definición de los elementos para que esas búsquedas puedan ser mucho más efectivas. Recuerden que lo que vamos a trabajar, como está orientado a tener unos tips para esas estrategias mucho más efectivas, van a poder también entonces utilizarlo, de hecho, en otras bases de datos, ¿cierto? Obviamente contemplando muy bien cuáles son las restricciones, las limitaciones, las indicaciones que cada una de las bases de datos va
a establecer. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que podamos entonces conocer un poquito así rápidamente, recordarles qué es Scopus y para qué nos va a servir, cuáles son esos elementos claves para búsquedas efectivas, cómo podemos desarrollar una estrategia de búsqueda y nosotros específicamente dentro de Scopus tenemos varios momentos y varios, digamos como que momentos no, varios espacios dentro de la plataforma en la cual nosotros vamos a ir reconociendo grupos de palabras claves que nos van a ayudar justamente a analizar la información que nos está entregando la herramienta, pero también cómo nosotros a través de esas palabras claves vamos a ir refinando muchísimo más esas búsquedas que nosotros estamos haciendo y la instrucción que finalmente le estamos dando a la herramienta. Entonces, ¿qué es Scopus? ¿Para qué nos va a servir Scopus? Recordar acá, tenemos diferentes tipos de bases de datos. Bases de datos, las más utilizadas en el ámbito científico, bases de datos de texto completo y bases de datos referenciales. En este caso, cuando nosotros hablamos de Scopus, Scopus es una base de datos que es referencial. Y les voy a explicar un poquito para de pronto las personas que todavía no están muy familiarizadas con ese término de referencial. Y se los voy a explicar justo desde acá, desde donde se obtiene la información que nosotros encontramos en Scopus. Cuando nosotros como investigadores entonces tenemos un resultado de investigación, ya avanzamos con toda la fase experimental y estamos completamente claros en cuál es la novedad que a partir de nuestros experimentos, de nuestros estudios, estamos generando, estamos aportando y cómo esa novedad aporta al desarrollo de nuestro tema de investigación, de nuestro campo de conocimiento. Entonces, ¿qué queremos hacer? Darle a conocer al resto de la comunidad científica y académica esos resultados para que conozcan, para que a partir de ese conocimiento entonces puedan justamente leernos, puedan citarnos y ellos puedan tomar como antecedente, como argumento a favor o incluso como argumento en contra lo que nosotros estamos planteando para ellos avanzar entonces con sus investigaciones. Entonces, una vez nosotros ya queremos avanzar justo con esa fase de divulgación, vamos a establecer en cuál revista, en cuál libro o en cuál conferencia nosotros vamos a querer hacer, digamos, o comunicar esos resultados que obtuvimos. Para eso, digamos que yo voy a publicar un artículo de investigación. Es decir, yo quiero publicar y yo definí que esos resultados se los voy a presentar al resto del mundo, se los voy a comunicar a través de un resultado de un artículo de investigación. Entonces tengo que seleccionar una revista en la cual yo voy a someter el manuscrito para que me lo publique. Cuando yo identifico la revista, resulta que esa revista pertenece a una editorial. Editorial como cuáles, como Springer, como Elsevier, como Taylor and Francis, como Emerald, por ejemplo. Y esas diferentes revistas, entonces, cuando yo someto el manuscrito, pasan por un proceso, ese manuscrito pasa por un proceso de revisión por parte de los editores de esa revista, pero también por un proceso de evaluación por parte de los pares. Cuando se surte con éxito esos procesos y me dicen, listo, le aceptamos su manuscrito y se lo vamos a publicar, le vamos a publicar el artículo. Entonces, si ese documento se va a publicar en acceso abierto o se va a publicar bajo suscripción, lo vamos a ver entonces visible en el sitio web, en la base de datos de la editorial a la que pertenece esa revista. Y esas son las que nosotros llamamos bases de datos de texto completo. ¿Como cuáles? Como Springer Link, como Science Direct, que es la del Sevier, por ejemplo, como la de Gale, que es justamente la del equipo, la de Gale o Disengage. Entonces tenemos ahí ya las bases de datos de texto completo. Resulta que nosotros acá en Scopus tenemos información no de una, de dos ni de tres, sino de más de 7.000 editoriales en todo el mundo. Y para que esas editoriales, para que la información llegue acá a Scopus, esas editoriales tienen que pasar, esas revistas, esos libros, esas conferencias, tienen que pasar por un proceso de revisión bastante riguroso por parte del Consejo Asesor y Selector de Contenido de Scopus. Y
así como ellos nos revisan y nos evalúan los manuscritos, asimismo estas revistas pasan por un proceso de evaluación y revisión por parte de ese consejo asesor y selector de contenido. ¿Para qué? Principalmente para asegurar esa calidad, la rigurosidad del proceso de evaluación y que finalmente estemos entregando a los usuarios, al resto de la comunidad académica e investigativa, información que ha sido doblemente validada y sobre la cual nosotros entonces podamos avanzar ¿con qué? Con la consulta y ya con diferentes, digamos, objetivos. Entonces, en el caso de Scopus, nosotros hablamos desde una base de datos referencial, donde el máximo de contenido son los resúmenes de esos documentos que publican las editoriales que están acá en Scopus, que pasaron por ese proceso de revisión. ¿Y yo para qué voy a querer ver el máximo de contenido que es el resumen? Yo lo que quiero ver es el texto completo. Es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen. Pues resulta que no es así. Si mi objetivo de investigación es rastrear, es visualizar y analizar qué está pasando en investigación alrededor del mundo en un tema específico. Si yo quiero ver en mi tema, digamos que mi tema, y justo es el ejemplo que vamos a trabajar, está en herramientas moleculares, yo poder validar cuáles son las herramientas moleculares que se están utilizando para identificar enfermedades en plantas. Ese es mi objetivo. Yo quiero, ¿a partir de qué? De un análisis que yo haga de lo que se está publicando alrededor del mundo, rastrear, visualizar y analizar qué está pasando alrededor justamente de esas investigaciones que publican en ese tema. ¿Qué tan vigente es el tema? Es un tema que sí es vigente, un tema que está en auge. ¿Cuándo se empezó a publicar sobre este tema? Ah, bueno, es que yo me voy a volver un experto en esto y necesito saber cuándo fue la primera vez que se publicó sobre este tema, pero también comprender cómo son las dinámicas de publicación, saber quiénes son los que más están investigando sobre el tema. Esas personas o esos investigadores y autores, ¿a qué instituciones pertenecen? Esos documentos, entonces, ¿quiénes los están consultando? ¿Quiénes los están citando? ¿En cuáles fuentes también se están publicando? Entonces, yo primero lo que hago es analizar muy bien ese comportamiento de investigación de mi tema, la vigencia del tema, identificar esos autores, esas instituciones que más han venido publicando sobre el tema, para que con base en ese análisis yo pueda ya ahí sí enfocarme en plantear muy bien esa definición de los documentos que me van a ayudar ahí sí a soportar mi tema. Pero yo primero tengo que saber globalmente cómo se viene trabajando el tema para así de manera específica entender muy bien cómo se viene avanzando y saber hacia dónde voy a orientar ahí sí la lectura de esos documentos a texto completo para no solo identificar esas herramientas moleculares que se están utilizando para identificar enfermedades en plantas, sino que ya necesito saber entonces, además de esa herramienta molecular, en cuáles áreas específicas se vienen utilizando, cuáles casos de éxito, por ejemplo, se han venido trabajando con esas herramientas para identificar esas enfermedades. Esas enfermedades pueden ser generadas por bacterias, por hongos, por virus. Yo entonces ya puedo empezar a ser mucho más específico para avanzar con una revisión al detalle. Entonces, por eso es que cobra tanto valor una herramienta como Scopus, porque acá es donde yo tengo un panorama global de lo que se viene haciendo alrededor de investigación en un tema y acá voy a poder identificar esos vacíos de conocimiento. Cuando nosotros estamos avanzando en un estado del arte, por ejemplo, la idea es que podamos identificar todo lo que se ha hecho que falta por hacerse en un tema alrededor del mundo. Entonces yo por eso es que tengo que tener una visión global. Tengo acá una representación de más de 7.000 editoriales y ya luego ahí sí empiezo a enfocarme en unos documentos específicos, pero que tengan también una representación desde diferentes orígenes. Entonces en Scopus yo tengo información de libros, de revistas, y los documentos que hayan sido publicados en acceso abierto, esos los voy a poder consultar en Scopus haciendo clic en un link. Ahorita les voy a mostrar que dice View PDF.
para ahí sí ver el PDF, porque al publicarse en acceso abierto, cualquier persona va a poder acceder a ese contenido. Ya los que se publiquen en modalidad de suscripción, ahí sí es donde nos vamos a las bases de datos de texto completo de las editoriales para poder consultar esa información. Entonces, Scopus, cuando un autor publica un documento, justamente en alguna de las fuentes que tenemos acá indexadas, le va a crear un perfil a ese autor. Y además, todo lo que publique ese autor con una afiliación específica, por ejemplo, si el autor entonces justo trabaja en las POL y su investigación la llevó a cabo en las POL, entonces le va a sumar a la producción de las POL. Y es acá donde Scopus también cobra sentido cuando diferentes entidades acreditadoras, diferentes entidades gubernamentales, financiadores, vienen a Scopus ¿para qué? Para validar ese enfoque de los investigadores y de las instituciones hacia dónde se está orientando. Y empezar con el uso de las métricas, porque Scopus genera unas métricas para documento, para autores, para las mismas revistas, para empezar a gestionar su reputación. Entonces, de acá es de donde se obtiene la información. Con esto justo les expliqué entonces el tipo de base de datos, el tipo de información que vamos a encontrar. Y lo último que me faltaría es complementar con que tenemos una base de datos multidisciplinaria. En Scopus nosotros encontramos contenido que está clasificado en su propia clasificación de áreas de conocimiento. Scopus tiene su propia clasificación y está marcada en 4 grandes áreas que vemos acá, y ya cada una de ellas empieza a desglosarse en unas subáreas específicas, con una representación de todas las áreas de conocimiento. ¿Listo? Entonces es lo que nosotros nos vamos a encontrar acá. Entonces, cuando nosotros queremos darle una instrucción a Scopus, me voy a ir a la interfaz. Tenemos acá la interfaz de Scopus. Caro les mostró cómo justamente ustedes van a acceder. Importante, siempre validen que en esta casita les aparezca acá el nombre de las POL. Siempre les aparezca el nombre de la U para que ustedes sepan que están accediendo con esas credenciales institucionales. Y lo otro es que los invitamos a que creen un usuario y contraseña. Si yo no creo un usuario y contraseña, no puedo usar entonces Scopus, claro que sí, pero no vas a tener las opciones personalizadas. ¿Como cuáles? Como guardar listas, como guardar búsquedas, como generar alerta, como exportar o descargar información. Eso no lo vas a poder tener si nosotros no creamos el usuario y contraseña. Entonces, por ejemplo, yo, Andrea, que ingreso con este perfil, tengo acá mi historial de búsqueda, pero además tengo acá las búsquedas que he guardado. Le puedo generar la alerta para que cada que se genere un nuevo documento, se publique un nuevo documento relacionado con mi búsqueda, me llegue un correíto para yo mantenerme actualizado. Por ejemplo, yo lo puedo hacer. Si me logueé con mi usuario y contraseña, le puedo decir que me busque nuevos resultados. Entonces acá, de forma muy rápida, tengo una estrategia de búsqueda donde estábamos viendo documentos que contemplaran justamente la palabra salud pública, que estuviera esta palabra incluida en el título, en el resumen y en las palabras claves, y que además al menos uno de los investigadores que generó ese documento perteneciera a una institución del Ecuador. Eso era lo que estábamos viendo. Y además, pues acá sí teníamos unas fechas o una ventana de tiempo específica para hacer la revisión de la información. Entonces, ¿cómo llegamos a esas estrategias? Es justamente lo que les voy a explicar. Entonces, acá nosotros, ¿cómo le vamos a dar la instrucción a Scopus para llegar justamente a resultados como los que le estaba mostrando? A través de una estrategia de búsqueda. No es que yo voy a escribir acá, entonces listo. Yo tengo diferentes dimensiones acá en Scopus, tengo la dimensión de fuentes para validar o para conocer cuáles son las fuentes, es decir, revistas, libros y conferencias que están acá indexadas en la herramienta o que estuvieron indexadas y conocer el tiempo de cobertura de esas fuentes acá en Scopus, por ejemplo. Pero también tengo una dimensión de organizaciones donde yo vengo y consulto a partir del nombre de una entidad, por ejemplo, acá si ponemos entonces las POL,
Conocer, bueno, no me sale la SPOL como tal, entonces, bueno, vamos a poner completa, pues Politécnica, vamos a poner Politécnica del Litoral, vamos a poner así. Entonces, acá, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a consultar todo lo que ha producido la producción científica de la universidad, a partir de qué, de los autores que han publicado y que han indicado que tienen una afiliación con la universidad. Entonces, si yo quiero analizar alguna institución específica, pues me vengo acá al perfil de organization. A partir del nombre ya puedo empezar, digamos, como a hacer el análisis. ¿Listo? Eso como para tenerlo acá. Tengo la opción también de identificar autores por palabras claves. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, en el Ecuador, quién es la persona que más está publicando en temas de salud pública, porque necesito identificar un evaluador o necesito identificar un aliado o un ponente, lo puedo hacer a través de Researcher Discovery. Y si ya quiero analizar el perfil de un autor en particular o gestionar mi propia reputación como investigador, porque yo les decía, como yo como autor tengo un perfil en Scopus, cuando publico en alguna de las fuentes, revistas, libros o conferencias que están acá indexadas, Scopus de manera automática me va a generar un perfil. Entonces yo puedo venir acá y gestionar este perfil. Porque recuerden que entidades acreditadoras, evaluadoras, financiadoras, gubernamentales, institucionales vienen a la base de datos a verificar esa información para diferentes objetivos que tienen, ya sea de cara a temas puntuales con las organizaciones o temas específicos con los autores. Y ya tengo la dimensión de documento. Entonces, si yo quiero hacer ese rastreo, entonces lo que yo les decía, bueno, yo quiero entender cómo es el comportamiento de investigación de mi tema. Entonces, yo no vengo y simplemente pongo acá cuáles son las herramientas moleculares más o cuáles herramientas moleculares se utilizan para identificar enfermedades en plantas. Yo no voy a escribir acá porque Scopus no responde a esa lógica. Scopus responde a la lógica de estrategia de búsqueda. Y una estrategia de búsqueda se compone de dos elementos que son los que tengo acá en la pantalla: palabras claves y operadores booleanos. Nos vamos a ir primero con los operadores y luego con las palabras claves. En el caso de Scopus, entonces, nosotros tenemos no solamente operadores booleanos, sino que también tenemos códigos de campo. Y ya se los voy a mostrar. ¿Dónde los vamos a ver? Acá donde dice búsqueda avanzada de documentos, Advanced Document Search. Es ahí donde los vamos a ver. Y de hecho la recomendación es, así ustedes estén empezando a explorar Scopus, váyanse a la búsqueda avanzada de documentos. ¿Por qué? Porque allí tenemos el conocimiento completo, el listado de todos los operadores de booleanos y de proximidad que podemos utilizar. Y de hecho no solamente están listados, sino que si yo doy clic en cada uno de ellos en el nombre, voy a poder conocer una descripción del operador, un ejemplo y algunas notas. Entonces, si a ustedes por algún motivo se les olvidó cómo utilizar el operador booleano AND, pueden venir a búsqueda avanzada y de forma muy rápida dan clic sobre el nombre del operador y se les va a desplegar la información para que ustedes puedan recordar cómo es que van a usar el operador. Entonces, ¿cuáles operadores tenemos acá en Scopus? And, or y and not. Y ya estos dos son de proximidad. El and, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver esos tres operadores acá mejor en la presentación. Yo utilizo el operador booleano AND cuando deseo que los resultados incluyan todos los términos y estos pueden estar incluso muy alejados entre sí. Entonces, cuando yo tengo la palabra clave, volviendo al ejemplo que yo les decía, herramientas moleculares y enfermedades en plantas, primero, esas palabras yo las tengo que identificar. ¿Listo? Que es parte del proceso que les voy a contar ahorita de esa estrategia. Primero, partamos de los operadores. Pero resulta que yo, digamos que definí dos palabras claves. Herramientas moleculares que deben estar en inglés, molecular tools, y ya les voy a contar qué herramientas utilizamos también para identificar esas palabras, pero además saber técnicamente cómo se traducen de acuerdo al área de conocimiento que yo estoy trabajando
Y además también que ustedes sepan cuáles son las variaciones que tienen esas palabras. Y ahorita les voy a contar un poquito más porque es importante. Entonces, yo tengo estas dos palabras, herramientas moleculares y enfermedades de plantas o enfermedad de plantas. Tengo estas dos palabritas claves. Y yo entonces ya las tengo en inglés. Resulta que yo necesito que él me traiga todos los documentos que contengan tanto herramientas moleculares como un solo concepto, como enfermedad de plantas como otro solo concepto. Entonces, ¿yo cómo relaciono todas esas dos palabras con el operador booleano AND? Porque yo sí o sí quiero que los documentos contengan esas palabras. Entonces, acá un tip, todas las palabras claves yo las relaciono a través de los operadores booleanos. Y además, como estamos trabajando en Scopus con los operadores booleanos, pero también con los códigos de campo. Entonces, cada que yo incluya un código de campo, que ya ahorita se los voy a explicar, también lo relaciono con el operador booleano AND. ¿Por qué? Porque yo cada que diga AND le estoy dando la instrucción a la herramienta de que contenga esto y esto y esto. Entonces, por eso es que también estos códigos de campo los incluyo con el AND. Cuando yo quiero, entonces acá bailamos. Cuando yo identifico mi palabra clave y esa palabra clave tiene variaciones, tiene sinónimos, tiene siglas, tiene formas alternativas de deletrearlo, yo la relaciono con el operador booleano OR. ¿Y por qué es importante identificar las variaciones de los términos? Porque resulta que no todos nombramos la misma de la misma manera. Hay investigadores que le dicen herramientas moleculares, en inglés molecular tools, pero hay otros investigadores que le llaman técnicas moleculares, molecular techniques. Y estos dos conceptos se refieren a lo mismo bajo el contexto que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué pasa si yo solamente dejo molecular tool? Los investigadores que también hayan avanzado en investigaciones y que hayan nombrado es técnicas moleculares. Y si yo no lo estoy identificando, ¿qué va a pasar? Yo las voy a dejar por fuera y voy a decir, no, es que no encontré suficiente información o yo no encontré esa herramienta molecular. No, no es que no la encontraste, es que ni siquiera te tomaste la tarea de identificar que esa palabra tenía otras variaciones. Y ahí es donde toma tanta relevancia justo herramientas como los tesauros, que ahorita incluso les voy a compartir un listado, y también, por ejemplo, glosarios controlados. O lo que yo les decía de las diferentes espacios o momentos en Scopus en donde yo voy a identificar palabras claves y que me ayuden entonces a complementar mi estrategia de búsqueda. Entonces, miren que esto de identificar las variaciones de las palabras claves va mucho más allá de la estrategia de búsqueda. Está orientado es a qué? A nosotros poder identificar en nuestro tema de investigación, en nuestro campo, cuáles son todas las variaciones que hay. Porque si no, estoy dejando resultados valiosos por fuera y estoy desconociendo información relevante de mi tema. Si yo me voy a volver un experto en mi tema, es necesario que yo identifique todas las variaciones justamente de esa palabra. Entonces, ¿cómo relacionamos las variaciones? A través de OR. Y tenemos uno que es el NOT, and NOT, cuando queremos excluir un concepto. Entonces, si yo estoy diciendo herramientas moleculares para identificar enfermedades en plantas, yo no quiero que me traigan nada que tenga que ver o herramientas moleculares que se hayan utilizado para identificar enfermedades en animales. Entonces, por ejemplo, el término que yo no quiero que se incluya va a ser animales o animal. Entonces yo lo quiero excluir porque netamente necesito esas enfermedades en plantas, no en animales. ¿Listo? Entonces ese es como un ejemplo. Y esos son los operables más comúnmente trabajados. ¿Qué otros elementos ya para irme a explicar los códigos de campo tenemos para nosotros poder hacer las búsquedas en Scopus? Tenemos los paréntesis. Los paréntesis nos van a ayudar a agrupar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando uso paréntesis, cuando tengo variaciones de mi palabra, ejemplo, herramientas moleculares y técnicas moleculares. Como a mí me sirve cualquiera de los dos conceptos, molecular tools o molecular techniques, yo lo que puedo hacer es que las
relaciono con el OR, en la mitad ya les voy a mostrar un ejemplo de estrategia y una herramienta que les va a ayudar a ustedes también a definir esa estrategia. Y lo pongo entre paréntesis para agrupar, para dar una mejor instrucción. Entonces, para eso me ayudan los paréntesis, hacer agrupaciones y generar mejores instrucciones. En este caso, yo tengo, por ejemplo, la palabra ganglio, tumor y maligno. ¿Yo qué quiero? Que me arroje resultados que contengan la palabra ganglio y maligno, pero no la palabra tumor. Yo estoy excluyendo la palabra tumor. Cuando yo lo pongo acá entre paréntesis de esta manera, miren que yo tengo estas agrupaciones. Y en estas agrupaciones yo la instrucción que estoy dando, resultados con ganglio que no contengan la palabra tumor, pero que sí contengan la palabra maligno. Entonces, así es como yo también puedo utilizar los paréntesis. Como les decía, lo más común es cuando tengo las variaciones de mis palabras claves, pero también justamente cuando yo necesito agrupar para dar una instrucción adecuada. Y el último elemento que vamos a utilizar son las comillas. Las comillas me van a ayudar a dar una instrucción en donde una palabra clave se compone de más de dos términos, como las que yo estoy trabajando en el ejemplo. Herramientas moleculares se compone por dos términos, herramientas y moleculares. Siempre que yo voy a trabajar una palabra clave que se componga por más de dos términos, la pongo entre comillas. Si yo no la pongo entre comillas, la herramienta me va a traer resultados, Scopus me va a traer resultados y yo voy a poder visualizar documentos que contienen la palabra molecular tools como un solo concepto. Pero también voy a encontrar resultados en donde está solamente la palabra molecular y solamente la palabra herramienta. Y esas palabras de manera independiente por sí solas no están refiriéndose a lo que yo estoy buscando. Porque herramientas puede referirse a muchas cosas, herramientas de construcción, herramientas de análisis, herramientas médicas, herramientas biológicas, no sé, a cualquier cosa, lo mismo que moleculares. Pero ya las dos palabritas juntas sí se refiere específicamente a herramientas moleculares. Entonces, todas las palabras que se compongan por más de dos términos las voy a poner entre comillas para que la herramienta me las interprete como un solo concepto. Y ahora sí, viendo estos elementos, nos vamos a regresar a búsqueda avanzada. Ustedes recuerden, acá tenemos los operadores. Si ustedes los quieren incluir, pueden simplemente digitarlos AND o los pueden poner acá al más y ellos se les van a incluir. Cualquiera de las dos opciones es viable. Entonces, yo les decía, tengo una palabra que es molecular tools y tengo otra palabra que es enfermedades de plantas. Entonces, plant disease. Esas son mis dos palabras claves. Molecular tool es mi primera palabra. Como se compone por dos términos, yo la voy a poner entre comillas. Esta es mi otra palabra que también se compone por dos términos. Y como las dos son palabras claves, entonces yo las voy a relacionar con el operador booleano AND. Hasta acá lo que les había contado. Yo les decía que herramientas moleculares también tiene una variación que yo conozco y es molecular techniques o técnicas moleculares. Entonces yo tengo molecular techniques. Esta es una variación de mi palabrita clave que es molecular tools. Pero resulta que yo les decía, usemos los paréntesis para agrupar y para dar una mejor instrucción. Entonces, como yo tengo acá una variación de la palabrita, voy a utilizar los paréntesis. Hasta acá, esto es lo que estoy haciendo. Y para esto estoy utilizando los operadores booleanos que yo estoy digitando, pero que como les decía, ustedes van a poder incluir directamente desde el más, siempre verificando dónde está ubicado el cursor. Y en este caso, yo entonces puedo utilizar otros códigos que son u otros elementos que son los códigos de campo. Estos códigos de campo me van a ayudar a hacer la estrategia de búsqueda mucho más efectiva. Tengo códigos de campo como ¿qué? Como contenido textual. ¿Qué es eso de contenido textual? Nos vamos a ir, acá se despliega. Vamos entonces a ver esto que me está diciendo. Entonces me dice contenido textual abstract. Voy a darle clic para que me lo explique y me dice, el abstract es el resumen del documento. Entonces me da el ejemplo. Si usted entra
el código de campo, mire que el código de campo siempre es, acá está el nombre y acá está justamente el código que se me va a incluir acá en la búsqueda. Entonces, si tenemos apps, que significa abstract, entre paréntesis dopamine, dopamina, nos va a traer documentos donde la palabra dopamina esté en el resumen del documento. Si la palabra dopamina está en el título o si la palabra dopamina hace parte de las palabras claves, esos documentos no van a ser parte de mis resultados. Entonces, si yo quiero ser mucho más específico y decir, mire, que todas estas palabras estén contenidas en el título, en el resumen y en las palabras claves, entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dar más, porque yo sí quiero es que me traiga solamente resultados en donde estas palabras estén contenidas en estas secciones del documento. ¿Por qué en estas secciones? Porque es que yo lo que necesito es justamente que me traiga documentos en donde estén abordando estos temas. Si yo no lo pongo, por ejemplo, y no le doy la instrucción de que me busque esos conceptos en el título, en el resumen, en las palabras clave, sino que lo dejo así, él me lo va a buscar en todos los campos del documento. Y uno de los campos del documento, por ejemplo, es la organización a la que pertenece el autor, el nombre del autor, otra es la revista o la fuente en la que se publicó y estas palabras incluso pueden estar contenidas ahí. Entonces puede que la palabra, por ejemplo, plant disease esté en el título de la revista donde se publicó, pero no está en el documento. Y yo necesito es avanzar con la revisión de los documentos. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí o sí, en el caso de mi necesidad, le voy a decir que estas palabras sí me las busques en el título, en el resumen y en las palabras clave. Entonces, ustedes ven que de manera automática él me incluyó estos dos paréntesis. Yo lo que voy a hacer es que yo ya tengo acá un paréntesis, entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar acá este paréntesis y lo voy a cerrar acá. ¿Listo? Simplemente es escribir bien. Si yo tengo dos paréntesis abiertos, que es lo que me estaba mostrando la herramienta. Dentro de los paréntesis, miren que según el ejemplo es donde yo voy a incluir la palabra. Entonces, dentro de los paréntesis tienen que ir las palabras. Me guío por el ejemplo. Acá entonces esa es la instrucción que yo estoy dando. Y ustedes pueden pedirle que se los busque solo en un código de campo en particular. Tengo otro código de campo que son las afiliaciones. Entonces, el ejemplo que les ponía al inicio en la búsqueda que tenía guardada de Salud Pública y Ecuador. Si yo quiero saber las instituciones ecuatorianas que han publicado relacionado con este tema, entonces voy a utilizar el código de campo de affiliation. Y ya depende entonces, como estoy diciendo ecuatoriana, entonces affiliation country, el país de la institución a la que justamente pertenece el autor. Entonces, si el autor pertenece a las POL están en Ecuador, entonces yo lo que estoy trabajando este tema y quiero ver, además de lo que, por ejemplo, yo he publicado en Ecuador, quién más ha publicado este tema para saber quiénes son mis competidores, por ejemplo, quiénes son mis homólogos o con quienes yo me puedo aliar en el país para seguir trabajando. Esas necesidades yo las puedo abordar desde acá. Entonces, si yo quiero justamente eso, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar clic en el más. Yo les dije, cada que ustedes incluyan un código de campo, lo tienen que relacionar con el AND, porque sí o sí, pues este código de campo también debe incluirse dentro de la instrucción. Entonces, sí, debe contener alguno de estos dos conceptos y este otro concepto en el título, en el resumen y en las palabras claves, el documento. Y además, donde diga país de afiliación de los autores, debe estar contenido entonces la palabra Ecuador. Así es como yo doy la instrucción. Entonces, nuevamente, cada que yo incluya un código de campo, lo voy a relacionar con A. Ah, bueno, resulta que es que puede ser Ecuador o Colombia, cualquiera de los dos, por ejemplo. Ah, bueno, o incluso Perú. Ah, bueno, o no solo incluso Perú, sino también, no sé, por ejemplo, Bolivia. Si estamos trabajando entonces países del sur y ya cada uno va a ir incluyendo de acuerdo a la necesidad que tenga. Entonces, miren que es una forma con la cual yo voy yendo a través de los códigos de campo, refinando mucho más esa búsqueda.
¿Qué otra información tenemos? Tenemos el código de campo de los autores, si es un autor en particular, entidades biológicas. Yo soy bióloga, por ejemplo, trabajo con secuencias genéticas, entonces si vamos a trabajar con una secuencia en particular, pues podemos también trabajarlo. Los que trabajan con entidades químicas también pueden usar el número caso, el nombre químico. Acá ya tenemos otros códigos, por ejemplo, uno muy utilizado es el de las áreas de conocimiento. Yo estoy trabajando este tema, pero necesito que sí o sí me arroje resultados, es en biología, en ciencias biológicas y agricultura, por ejemplo. No nada que esté, por ejemplo, enmarcado dentro de medicina o dentro de, sí, no sé, por ejemplo, medicina. O que esté dentro de ciencias biológicas y agricultura, pero también, por ejemplo, en ingeniería. Ah, bueno, entonces yo puedo incluir acá los códigos de campo de las áreas que yo necesito. ¿Listo? Entonces, es una forma de hacer mucho más efectiva mi búsqueda. Acá, por eso la invitación es utilicen los códigos de campo. Hay una herramienta que les compartimos y que es esta matriz de búsqueda. Resulta que acá ustedes en esta matriz, que ya se las voy a compartir en el chat, y de una vez les voy a compartir este otro listadito y ya se los voy a explicar. Ustedes con esta matriz van a poder avanzar en la construcción de la estrategia solo con operadores booleanos, es decir, me regreso a Scopus solamente con and, or y and not. Entonces, si a ustedes se les dificulta, pueden usar la matriz ¿para qué? Para lograr este tipo acá de resultados. ¿Listo? Ya los códigos de campo, si obviamente no los tenemos en la matriz, esos sí los incorporamos directamente acá desde Scopus. Entonces, ¿cómo funciona la matriz de forma muy rápida? Tenemos acá diferentes tips para que ustedes no dejen pasar de lado ninguno de estos puntos que son claves para una estrategia adecuada. Acá entonces les decimos, ustedes tienen que partir de su tema de investigación. Ese tema, descríbanlo a través de palabras claves, que es allá donde vamos a ir justo con esta parte de tesauros que ya les voy a mostrar. Entonces, resulta que tenemos un tema de investigación. Recuerden que mi tema era herramientas moleculares para identificar enfermedades en plantas. Yo ese tema lo describí a través de estas dos palabras. Cuando yo incluyo estas dos palabras, entonces voy a quitar todo esto. Lo voy a borrar acá y esto también para que ustedes vean. Entonces, ¿qué está haciendo la herramienta? Me está generando la estrategia. Entonces, miren, tengo Molecular Tool y Plant Disease. Esas son las dos palabras que yo tengo. ¿Cómo las relaciona con el AND? Perfecto. Entonces, yo ya tengo la primera parte. Otro tip para que no se les olvide tiene que ver con la palabra clave como tal. Que nosotros validemos la palabra clave, que nosotros estemos claros de que esa palabra no tiene variaciones, que la palabra clave o si tiene variaciones, identificar cuáles son las variaciones y que validemos su definición, porque puede que yo no me esté refiriendo a plant disease, sino a otra palabra. Entonces hay que validar la definición. Y justamente eso es lo que vamos a hacer con qué? Con los tesauros. Y si la palabra clave tiene más de dos términos, la vamos a poner entre comillas, que es lo que hicimos acá. ¿Listo? Entonces, acá, cuando nosotros incluimos las palabras claves, ustedes ven que se están ubicando en esta fila y nos dice, escriba hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de las palabras. Pero bueno, si yo apenas estoy empezando con mi tema, ¿yo cómo me puedo apoyar en otras herramientas para identificar las palabras claves? Resulta que para eso son los tesauros. Los tesauros son listados controlados de términos en donde las instituciones que lo han desarrollado se especializan en unas áreas en particular. Entonces tenemos acá tesauros de ciencias políticas, de ciencias sociales, de artes, de humanidades, de arquitectura, de medicina, de ciencias biológicas, de ingeniería. Tratamos de incluir pues como las mayores o el mayor número de áreas posibles.
La idea es que ustedes acá en la descripción identifiquen cuál es el tesauro que a ustedes les funciona. Entonces, por ejemplo, este tema que yo estoy abordando está enmarcado dentro de ciencias. Y acá tenemos uno de los tesauros más usados, que es el de la UNESCO. Entonces yo me voy al vocabulario, al tesauro de la UNESCO para ver qué otras variaciones tienen mis palabras. Y ojo porque son variaciones técnicas, es decir, la UNESCO dentro de las investigaciones, justamente dentro de ciencias, identificó, pero no solo dentro de ciencia, educación, cultura, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, comunicación e información, identificó esos documentos y a partir de allí definió la terminología que mejor describe esos temas que se están abordando, temas de investigación que se están abordando en estas áreas. Entonces, uno de mis conceptos era enfermedad de plantas. Enfermedad de plantas. Enfermedad de las plantas. Listo, entonces yo ahí tengo mi concepto. Y resulta que yo quiero saber entonces esa palabra, cómo se traduce técnicamente a inglés. Y ojo, porque yo no me voy a ir a un Google a ver cómo se traduce, porque es que en Google no me están hablando de la traducción técnica. En Google me están hablando, en el traductor de Google o en los traductores, me están hablando generalmente es de la traducción de acuerdo a esa jerga que estamos usando en el día a día. Mientras que acá los tesauros sí me dan esa definición técnica y además me ayudan con las traducciones. Entonces, miren que, por ejemplo, enfermedad de plantas en inglés se escribe plant disease, que es la que yo ya tengo, pero además me dice que tiene estas otras variaciones. Plant pathology y phytopathology son dos variaciones que hay. Entonces, miren que un tesauro me va a ayudar a empezar a identificar esas variaciones de mis palabras clave. Y en la matriz, si ustedes recuerdan, acá nos decía, escriba hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de las palabras. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a irme acá y voy a ver plant pathology, la voy a copiar y además, perdón, plant pathology y además la otra que era phytopathology. Listo. Me vine acá y la escribí. Ojo, plant pathology se compone por dos términos, entonces lo pongo entre comillas. ¿Y qué está haciendo entonces la herramienta? Pues me va a ir estructurando la ecuación, entonces la estrategia. Entonces, por eso yo les decía, cuando nosotros identifiquemos nuestras palabras claves a partir de nuestro tema de investigación, entonces vámonos luego a los tesauros para validar cuáles son esas variaciones. Y acá es donde nosotros entonces podemos, ahí sí, digamos que hacemos lo mismo con Molecular Tools, por tiempo obviamente no lo vamos a hacer. Y acá lo que hacemos es que esto lo vamos entonces a reemplazar y lo vamos a poner acá. ¿Listo? Siempre se me va a pegar con un montón de espacios. Entonces, por eso yo les decía, esta parte en donde yo, a partir de mi tema de investigación, identifico mis palabras claves, lo voy a trabajar o lo puedo trabajar en la matriz si se les facilita. Si no, maravilloso que lo trabajen acá directamente en Scopus. Y ya incluyan los otros códigos de campo si los necesitan. Si no los necesitan, pues avancen sin ningún problema. Y acá, entonces, ¿yo qué hago? Le doy buscar. Entonces resulta que yo tengo solo dos documentos. Acá tengo, miren, solo dos documentos que están enmarcados dentro de qué, dentro de la instrucción que yo le estoy dando a la herramienta. Por ejemplo, acá yo debería tener Molecular Tools y todas las otras variaciones porque estoy dejando de lado esos otros documentos en donde han identificado la palabra no Molecular Tools, sino por ejemplo Molecular Techniques. Entonces, ¿yo con qué me encuentro? Con los resultados. Ustedes acá van a poder hacer varias cosas, guardar la búsqueda, generarle una alerta, así ustedes la van a poder ver desde acá, desde la opción personalizada. Van a poder refinar la búsqueda a través de los filtros.
Cuando ustedes tengan un volumen importante de resultados y o cuando tengan unos criterios de inclusión o de exclusión, por ejemplo, el tiempo. Necesitamos hacer la revisión solamente de los últimos 10 años, 5 años. Entonces váyanse al filtro de años y definan el rango de tiempo que ustedes han establecido. Y acá tenemos otros filtros. Hay uno muy interesante que es el de palabras claves. Este de palabras claves, por ejemplo, yo le voy a dar en Show All y lo que va a hacer es que de esos dos documentos me va a mostrar todas las palabras claves que hay. Todas, todas, todas. Entonces miren que acá yo, por ejemplo, veo Plant Disease y Plant Disease. Acá tengo incluso una variación. Tengo entonces, por ejemplo, detección de virus, acá veo virología, muchos virus, entonces miren que por lo menos acá yo que me estoy dando cuenta que esos documentos probablemente están trabajando enfermedades en plantas, pero generadas por virus, no por hongos o no por bacterias, sino que desde acá, por ejemplo, yo podría hacer ese análisis. Y yo podría dar incluso algunas herramientas moleculares que se están utilizando. Entonces, miren que utilizar las palabras claves no como filtro, sino más como herramienta de análisis para los resultados que me está arrojando, es bastante interesante y es algo que pocas veces hacemos. Entonces, desde acá ustedes pueden justamente empezar a hacer esos análisis, ya sea porque esto describe los documentos que hacen parte de los resultados o porque desde acá ustedes pueden identificar variaciones en sus palabras. Por ejemplo, acá hay algo que dice mecanismos moleculares. Yo podría incluir mecanismos moleculares como una variación a molecular tools o lo dejo como una palabra clave adicional. Son ese tipo de preguntas las que ustedes deben empezar a hacerse con los análisis que hagan justamente de las diferentes palabras claves. Entonces, ojo, porque acá tenemos un elemento interesante que pocas veces analizamos de esa manera. ¿Dónde más tenemos palabras claves en Scopus y que nos ayudan a analizar la información? Dentro de los resultados. Cuando nosotros estamos acá, por ejemplo, en este resultado, entonces tenemos este resultado como tal. Este es el título, es un artículo, se publicó en el 2024. Esta fue la fuente en la que se publicó. ¿Quiénes fueron o de qué institución? Por ejemplo, en este caso es de la USFQ. Todos los autores son de la USFQ, según lo que estoy viendo, sí, todos son de la USFQ. Y dentro de la información del documento, nosotros entonces vamos a poder conocer el resumen, vamos a poder conocer las palabras claves del autor, vamos a poder conocer palabras claves indexadas. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que Scopus analiza el resumen y lo contrasta con diferentes tesauros. Acá tenemos algunos de ellos, Mtreat, GeoBase, tenemos el indexado regional, por ejemplo, Mesh, que es uno que tiene que ver con descriptores en salud, por ejemplo, Mtreat, Engineering Main Headings. Entonces, desde acá tenemos otros y acá, por ejemplo, podemos validar otras palabras claves que nos ayuden a comprender la información. Y tenemos acá donde dice Impact otra opción y es que todos los documentos que nosotros tenemos en Scopus desde 1996 hasta la fecha se han clasificado en un tema en particular. En este caso, este documento se clasificó en este tema, aplicaciones de la PCR en tiempo real en el análisis de la expresión de genes. Y si yo considero que ese tema hace match con lo que yo estoy buscando, puedo dar clic acá para conocer más información del tema. Y una de las informaciones es la descripción de ese tema en palabras claves. Entonces, miren que yo acá también puedo identificar palabras claves. Y no solamente identificar las palabras, sino ver cómo es el crecimiento o decrecimiento de esas palabras al momento de ser utilizadas dentro de los documentos que están incluidos dentro de este tema. ¿Listo? Entonces, ahí les he dejado varios elementos para que ustedes hagan las búsquedas mucho más efectivas, para que las trabajen, para que vayan y prueben, validen y por supuesto nos puedan contar
si tienen alguna duda o alguna pregunta. Entonces, este es el momento como para que ustedes nos cuenten qué dudas hay, qué preguntas, si algo no es claro. Y en caso de que no hayan dudas, no hayan preguntas, les voy a dejar mi correo acá para que por favor me puedan escribir y los podamos apoyar. O si hay dudas, pues por favor nos pueden escribir en el chat y para poder resolverlas. ¿Listo? Y las personas que no tengan dudas, pues nos pueden dejar una reacción, así como lo hicieron al inicio, para contarnos o para confirmarnos más bien que está todo bien hasta el momento. Entonces, por acá, si hay dudas en el chat, Ariel, gracias por dejarnos la manito arriba. Damaris, gracias también por confirmarnos que por tu parte todo está claro. Listo. Amira entonces nos dice, si quisiera ver revisiones de un tema, por ejemplo, expresión de genes, agrego la palabra review a mi búsqueda. No, ya te voy a mostrar entonces qué vamos a hacer. Cuando nosotros queremos es revisar, justo, valga la redundancia, revisiones, desde el inicio de los resultados, acá hay un filtro que se llama tipo de documento. En tipo de documento, nosotros acá, como estos dos resultados son solamente artículos, pues me va a traer acá un solo filtro que es artículo. Pero cuando tengo varios resultados, acá voy a hacer rápidamente, digamos, como este ajuste acá, voy a quitar acá esto y le voy a dar buscar. Acá, por ejemplo, tengo 224 resultados. Entonces, mira, por ejemplo, acá tengo un filtro que es tipo de documento. Acá entonces tengo artículos, revisiones, capítulos de libros, libros, cartas y ya otros. Entonces, en tu caso, le vas a dar clic acá en Review para que solamente te deje las revisiones. Y ojo, porque yo no incluyo en mi estrategia de búsqueda lo que no es una palabra clave. Acá la idea es que lo que yo esté incluyendo acá sean palabras claves y que esas palabras claves son las que describen mi tema de investigación o mi necesidad de consulta. Entonces es así como vamos a avanzar. Carlos, ay, yo no sé si te puedo dar acceso, espérame, si yo puedo darte como permiso para compartir. Ah, mira, gracias ahí por la confirmación. Espérame, yo miro si te puedo dar permiso para que hables. Creo que ahí sí. Carlos, ya, si quieres hacer una pregunta, puedes hacerla abriendo tu micrófono o a través del chat. Ya tienes la posibilidad de abrir el micrófono. Ok, gracias. Primero, muy buenas tardes y me pareció muy interesante toda la información que dio. Tengo una Con pregunta gusto. que va ligada un poco al tema. Bueno, en base a la experiencia, ¿cuándo cree usted que es conveniente publicar una revisión? O sea, un paper review. Pero cuando dices cuándo, ¿a qué te refieres? O sea, O sea, ¿cuándo es qué? por ejemplo, yo tengo un tema de investigación y voy a hacer Ujú, la parte del, ¿cómo es? Bueno, la revisión, el estado sí. del arte y todo. Ujú, ¿Cómo puedo saber que esa revisión o ese estado del arte, no sé si es lo mismo, la verdad, ahí no. también tengo otra duda, Sí, listo. se puede publicar o merece Listo. publicarse? Listo, perfecto. Entonces, mira, primero, una cosa es una revisión de literatura, una revisión de marco teórico, una revisión de marco conceptual y otra cosa es un estado del arte. Cuando tú avanzas en una revisión es porque contemplas justamente unos criterios sobre los cuales vas a definir esa revisión. Entonces puede que yo vaya a hacer una revisión, yo justamente trabajo con biología celular y molecular, entonces digamos que yo quiero revisar qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, en regeneración de extremidades en anfibios. Entonces yo quiero hacer la revisión, pero de los últimos 5 años o revisar qué se ha hecho en regeneración de extremidades en anfibios en Colombia, que es donde yo trabajo. Entonces, mira que ahí yo hago una revisión con unos criterios que yo dejo establecidos. Pero cuando yo avanzo en un estado del arte, como estamos hablando
de un panorama completo de lo que se ha hecho y no se ha hecho alrededor de un tema de investigación. Entonces, un estado del arte se te implica hacer una revisión de todo lo que se ha hecho. Obviamente, pues cuando decimos todo es imposible contemplarlo todo, pero sí que tu metodología de revisión para el estado del arte sí contemple los parámetros que finalmente debas establecer para tener un conocimiento desde el momento en el que se empezó a publicar sobre el tema hasta la actualidad. Y que tú a partir de allí identifiques los vacíos de conocimiento, identifiques qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Cuando tú identificas, entonces para eso justo tienes que hacer unas revisiones como las que nosotros normalmente hacemos acá en Scopus, como una de las herramientas. Si quieres, Carlos, y tú vas a avanzar con una revisión, escríbeme un correíto y yo te comparto un documento en donde hay diferentes metodologías para que de acuerdo a tu área de conocimiento puedas avanzar con un estado del arte y con una revisión. ¿Listo? Con una revisión sistemática de literatura. Entonces, Muchísimas gracias. listo, para que definas eso. Y lo otro es que cuando tú ya avanzas con esa revisión es donde empiezas a identificar qué se ha hecho y qué falta por hacerse en ese tema de investigación. Y es ahí donde tú vas a establecer entonces hacia dónde vas a orientar el objetivo de tu revisión. Una vez ya hagas la construcción, ya toda la parte metodológica de la revisión, llegues a tus conclusiones, identifica muy bien cuál va a ser la fuente, es decir, la revista en la que vas a publicar, en la que vas a buscar publicar esos resultados. Y ojo, porque cuando tú selecciones la revista, vas a primero mirar muy bien que el objetivo y el alcance de la revista sí se alinea con qué, con lo que tú estás buscando aportar en tu área de conocimiento. Porque si la revista, volvemos a mi ejemplo, dice herramientas moleculares para identificar o herramientas moleculares en plantas y resulta que yo trabajo herramientas moleculares en animales, entonces esa revista no va a ser la revista en la que me vayan a mí a aceptar la revisión porque finalmente tiene un enfoque distinto. Entonces eso es lo primero. Y lo otro, Carlos, súper importante es que valides que la revista sí acepta revisiones, porque no todas las revistas aceptan los mismos tipos de documentos. Hay revistas que aceptan solamente artículos de investigación, otras que sí aceptan revisiones, otras que incluso aceptan, por ejemplo, casos de casos clínicos. Entonces valida el tipo de documento que están aceptando. ¿Listo? Entonces ahí como de forma rápida y ya si quieres, entonces me escribes al correo y te comparto la otra información de las Sí, metodologías. sin falta. Muchísimas Listo. gracias. Sin falta la voy a Bueno, escribir. listo, Gracias. Carlos, con muchísimo gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Igual ya saben, así como Carlos, porfa, escríbanme al correo para acompañarlos, para responder dudas que surjan después, que si están, como decimos en Colombia, embalados o si están ahí con alguna dificultad, porfa, me escriben y con todo el gusto los vamos apoyando. Listo, siempre porfa, entonces escríbanme que son de las POL, el nombre y el rol que tienen, pues para poder también ahí hacer la trazabilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, darles las gracias por conectarse en al espacio, es con muchísimo gusto y entonces seguimos en contacto para avanzar con cualquier otra solicitud y que tengan todos un muy feliz día. ¿Listo? Que estén muy bien y hasta luego. Gracias, Andrea. Gracias, Carolina.